Feliz sábado a todos. Happy Sabbath, everyone. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. All the time. Dios es bueno. God is. Tengamos una palabra de oración. Let's have a word of prayer. Abba, Padre que estás en el cielo. Father which art in heaven, Este es el día que el Señor ha hecho. day that the Lord has made, Alegrémonos y regocijémonos en glad él. and rejoice in it. Queremos agradecerte a ti, I Padre, want to thank you, Father, por reunirnos de nuevo. gathering us together again. And Y te ruego, as mientras lo hacemos we do y estamos a punto de abrir tu palabra, open your word, que por tu presencia because of your presence, que está entre nosotros, lo haremos en espíritu y en verdad. and in truth, Queremos saber la verdad. the truth. We want to understand Queremos entender el mundo the world en el que estamos viviendo en este that we are momento. living in right now, and we also want Y también to queremos entender understand tu voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, Señor, en cuanto estamos a punto de participar how to partake of del maná del cielo, heaven. oramos por tu bendición Pray for your blessing sobre nuestras mentes. upon our mind, Remueve todas las ideas preconcebidas, ideas, and así para que podamos recibir una bendición. En el nombre precioso de Jesús, Jesus' precious lo ruego. Amén. Amen. Permítame llevarte al libro de Hechos, Book of Acts, chapter capítulo 26. 26. El libro de los Hechos, The book of capítulo Acts, 26. Chapter 26. Continuing dealing with Sigo lidiando con el problema del zarandeo, problem that el que estamos experimentando como iglesia. are experiencing. Capítulo 26 Chapter 26 del libro de los Hechos. of the book of Acts. Y la Biblia nos dice And the Bible tells us, en el versículo 15, verse 15. estás ahí. Are you there? Versículo 15 del capítulo 26 del libro de los Of Hechos. the book of Acts. Y yo dije, And I said, this is the este es el apóstol Pablo telling contando la us historia de su of experiencia experience, what way to en cuando iba en camino a Damasco a ver al pueblo de Dios. people. Y yo dije, ¿quién eres tú, Señor? Lord, Y él me respondió, and he said, yo soy Jesús, a quien tú persigues. But rise, Pero levántate, ponte de pie, for I porque am me he aparecido a ti con este propósito, to para make hacerte ministro y a testigo minister and a witness of de the estas things cosas que has visto thou hast seen, y de aquellas and of those things en las cuales yo I will apareceré a appear ti. unto thee. Versículo 17. Verse 17. Librándote a ti Delivering thee from de la gente y de los gentiles, the Gentiles, unto a whom quienes ahora yo te envío. Ahora pregunta, Now question, who were the people ¿quién eran las personas that God mentioned in que Dios mencionó en el versículo 17? Que él iba a librar to deliver the apostle? al apóstol Pablo. ¿Quiénes esas personas a quien Dios lo iba a librar al apóstol Pablo? Él está hablando de sus propios hermanos, Brethren, talking about hablando de la organización, de la iglesia, the church, que se opuso a la verdad. the truth. Luego hizo Then it mención a los gentiles. Tenemos dos grupos de personas ahí. there, La gente, esa es la iglesia. is the church. Y luego los gentiles, puedes agregar a los griegos, los romanos y otros And a esa lista. to that list. Pero observa la misión Notice the mission that God que Dios tenía para esas personas, people, even a unos enemigos de Pablo. enemies, Y la misión que Dios había dado al apóstol Pablo. the apostle Y la misión ahí está declarada is stated en el versículo 18. verse 18. Leemos, Read, para abrir sus ojos open their eyes y para convertirlos de qué? from dark De las tinieblas a la luz. to light. ¿Y del poder de quién? Power of whom? De Satanás. Satan A Dios, unto God, that they may para que receive puedan recibir perdón de los forgiveness pecados. of sins and inherit
y la herencia entre los que son santificados por la fe que es en mí. Así que la misión del apóstol Pablo, así como es nuestra misión hoy día, es abrir los ojos de los que están en tinieblas para convertirlos de las tinieblas a la luz. Y esa luz ahí representa a Jesucristo. Y la oscuridad ahí representa a Satanás, como continuó diciendo, y del poder de Satanás a Dios. Esto es una repetición ahí, cuando dice, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Es una repetición. Es otra forma de decir lo mismo. La Biblia hace eso muy a menudo. Se explica a sí mismo, por así decirlo, cuando dice de las tinieblas a la luz. Lo que significa, lo que quiere decir es exactamente lo que el apóstol Pablo dice a continuación, del poder de Satanás, esa es la oscuridad ahí, y hacia Dios, y esa es la luz. Entonces esa es nuestra misión como pueblo. Pero no podemos apartar a los pecadores del poder de Satanás, que es la oscuridad, más bien que es el poder de Satanás, a la luz, sin que nadie hable, alce la voz, sin que nadie exponga la oscuridad con la verdad. Recuerda, la misión de los apóstoles era una misión doble. Al igual que los discípulos, las misiones del resto de los discípulos también era doble. Así como en el libro de Isaías 58, nuestra primera misión es ir al pueblo, nuevamente la referencia, ir al pueblo, ese es el pueblo de Dios, y luego a los gentiles después. La misión de Jesucristo, al principio, era para el pueblo de Dios, a los judíos primero, luego a los griegos, y al resto de los gentiles. Porque el poder de las tinieblas ciertamente está arraigado dentro de la iglesia. El espíritu de profecía nos dice en volumen 4 de los testimonios que la obra principal de Satanás está en la sede de nuestra organización. El poder de las tinieblas, el poder de Satanás está en la sede, en la conferencia general de los adventistas, de nuestra fe. Entonces tenemos que, como el apóstol Pablo también dice, exponer las tinieblas. De lo contrario, muchos perecerán. Y esa es la misión de los adventistas. Esa es la misión. Esa es la razón de esta serie. Para ayudar al pueblo de Dios a entender los problemas que están ocurriendo y también a entender los dispositivos, maquinaciones del enemigo. Permíteme llevarte a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo pasó a decir las artimañas de Satanás, el poder de las tinieblas. Capítulo 4. Veamos el versículo 1. Por lo tanto, teniendo este ministerio, como hemos recibido misericordia, no desmayemos, sino que hemos renunciado a las cosas ocultas de deshonestidad, no andando en astucia. Esas son las cosas de las tinieblas, ni manipular con engaño la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, que esa es la luz ahí, la manifestación de la verdad. Eso es semejante, similar a lo que ya leímos en Hechos capítulo 26. Esta es la verdad para abrirle los ojos, para que vean espiritualmente hablando. Sigamos. Pero por manifestación de la verdad,
recomendándonos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está escondido, está encubierto a aquellos que se pierden, no porque el evangelio no ha sido predicado, no porque la luz no les haya alcanzado, sino porque la han rechazado. Entonces en el versículo 4, en quien el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso, que es la imagen de Dios, para que no brille hacia ellos. Así que Satanás aquí está cegando el entendimiento, los ojos de muchos. Él no quiere que reciban el evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque el evangelio es la luz que expone la verdad. O lo siento, déjame retroceder, que expone la oscuridad más bien. Es Jesucristo y su salvación y su justicia versus el poder de las tinieblas. Y sí, entonces cuando vemos la manifestación de las obras de las tinieblas en medio de nosotros, no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de ello. Déjame llevarte a la pantalla. Leamos aquí del Espíritu de Profecía, octubre 23, 1808. La palabra de Dios claramente nos advierte de este tiempo de peligro y nos enseña cómo escapar los ataques de Satanás. Pocos comprenden las advertencias porque no prestan suficiente atención a las Escrituras para saber lo que Dios ha hablado. La nación judía, eso es el pueblo ahí que el apóstol Pablo menciona. El pueblo judío rechazó y retó al Dios de gloria, porque en su mundanalidad, soberbia e intolerancia fallaron de entender las Escrituras que predijeron que Él venía. Ahora, ese fue el primer advertimiento de Jesucristo. Ahora ponga atención cuidadosamente a lo que pasó entonces y que se va a repetir en estos últimos días. Continuemos. Ahora, la segunda sección de eso dice: muchos en este tiempo fallarán de una preparación para la segunda aparición de Cristo. Las verdades preciosas que son para elevar. ¿Y qué más encontramos? Y santificar al receptor y prepararlo para el toque final de la inmortalidad. Aparta para las burbujas brillantes del mundo. Oh, que la ceguera del pueblo profeso de los pueblo de Dios pueda desaparecer. Oh, que podrían darse cuenta. ¿Cuáles son las siguientes palabras? La obra que Satanás está logrando. ¿Dónde? Entre ellos. Entonces, ¿deberíamos de estar alertas en este momento? Nuevamente dice que necesitamos comprender cómo Satanás está haciendo un trabajo dentro de la iglesia, cegando a muchos. Y nuestros líderes quieren que nosotros creamos que no está existiendo tal cosa en el mundo, o en la iglesia, o en la denominación. Que todo está bien. Ahora, antes de llegar a los líderes, lo que están promoviendo, veamos algunas de las obras de Satanás y cómo nuestros líderes también están aceptando esas cosas. Y nuevamente, como el Espíritu de Profecía dice, necesitamos entender la obra de Satanás que está realizando entre el pueblo de Dios. Fíjense en la pantalla.
Leemos aquí We read here from de la Iglesia Militante Militant, en January 11 de enero 11. 2023. El titular dice, The headline says, Brave New World, Brave New World, Foro Económico Mundial. You know, World Economic Forum. El Foro Económico Mundial Economic Forum has some tiene algunas ideas nuevas y aterradoras, in store for reservadas para el siglo XXI, century. Based on the view basada en las of opiniones de uno de sus asesores principales. His name is Su nombre es Yura Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. of Jerusalem. Está declarando el fin ¿de qué? To what? Al libre albedrío Will en el siglo XXI, 21st century. sirviendo como la mano derecha para el fundador del Foro Económico Mundial. Schwab, Harari, that Harari está diciendo que la humanidad, has been either como ha sido demasiado entendida and even e incluso odd from history. debe de ser borrada de la historia. Este es un sitio web católico By the name por el nombre de Iglesia Militante, Militant, exponiendo posing los católicos, exponiendo evil la agenda maligna of del Foro Económico Mundial. Economic Forum. Están clamando With the little bit con el poco understanding entendimiento o comprensión de la verdad que ellos tienen, que ellos conocen. they have. Ellos ven que el mal está entrando. They see Ellos ven el peligro entrando. coming in. Y nosotros como atalayas en el muro de Sión The wall of Zion, we must debemos de estar be on the alerta. alert. We must Debemos de dar a la trompeta un sonido certero para ayudar al pueblo de Dios a comprender los temas, issues como Jesús describió las señales de los tiempos en Mateo 24, so that para que el pueblo de Dios no caiga en la trampa o sea tomada por sorpresa por los dispositivos y trampas del enemigo. of the enemy. Ahora volvamos a la siguiente diapositiva. Leemos aquí, We read here, él dice, el mismo hombre, Yuval, la mano derecha men of de Klaus Schwab. Él dice, he said, los humanos ahora son animales hackeables. animals, Toda la idea de que los humanos tienen esta alma o este espíritu spirit y nadie sabe lo que está pasando dentro de ellos inside them, and y tienen libre albedrío, we will. ¿eso es qué? That's what birds. We have been Los hemos vuelto como robots o como esclavos. slave, Aún peor, even worse, esclavos. slave. Tenemos que hacer como ellos dicen. You cannot No have puedes tener your tu propia own opinión. opinion. Now that Ahora, contrario, totalmente contrario a la libertad religiosa, a lo que Dios dice. God says. I think Doy God gracias a Dios que la Biblia me recuerda, me remind nos us recuerda that que, because of porque Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti o por mí, we should no longer be- que ya no debemos de estar bajo la servidumbre de hombre o el pecado, amén. Amen. Cristo nos ha librado Us from the de la esclavitud del pecado, sin, from the de la opresión del hombre, de la misma manera que libró a Israel, la esclavitud en Egipto. Y así que ningún hombre debe de tratar de interponerse entre su voluntad de servir a Dios, de escoger, de elegir servir a Dios God and y su tiranía. their tyranny. Es un momento tal como este que tenemos que pararnos como los discípulos se pararon Stood and said, y dijeron debemos obedecer a Dios en lugar del rather hombre. than men. They are daring Nos están desafiando a ser como Daniel, como dice la canción. says. Daniel, Recuerda, no hay nada nuevo. nothing new. No hay nada nuevo. It's nothing new. Nabucodonosor intentó esto This, en la planicie de Dua to take away para quitarle su libre albedrío, para adorar a Dios God according to de acuerdo con su conciencia. conscience. Intentó eso. El rey Dario Darius was deceived by fue engañado por sus consejeros
también intentó eso, tried that. de causar que Daniel violara su libre albedrío And to serve him y de servirlo a él por 30 días. No hay nada nuevo de lo que estamos experimentando ahora. today. It's Es la vieja serpiente, es el viejo demonio con las mismas tácticas. Lo único que falta es hombres y mujeres valientes que se pongan de pie. Y como los discípulos, una vez más, que expongan la obra de tinieblas. Ahora, hablando de hombres y mujeres valientes que se pusieron de pie, aquí está alguien que no es de nuestra fe, defendiendo, exponiendo esta agenda diabólica que tiene el Foro Económico Mundial, que por cierto, es una institución, el Foro Económico Mundial, es una institución trabajando para el papado. Esto dice, esto es diabólico, literalmente, del diablo. La arrogancia es devastadora y solo conducirá a dictadores que usan su libre albedrío para dominar a otros. Somos creados a la imagen de Dios y semejanza. No somos animales hackeables. ¿Puedes decir sí? ¿Que sí somos creados en la imagen de Dios, a su semejanza? Para darle gloria. No somos animales hackeables. Nunca seremos animales hackeables. Pero ten esto en mente. Cuando están hablando así, abiertamente, es porque saben lo que han hecho. Como casi 3 años ahora, digamos 3 años. La razón por la que están saliendo tan audazmente y declarando que ahora somos animales hackeables es porque ellos saben que ahora te pueden controlar. Trajeron al mundo una crisis de hechicería. Y eso se trataba de controlar tu voluntad, tu libertad. No podrías ir a ninguna parte a menos que el poder que controla te daba el permiso de decir que lo hicieras. E incluso si te dijeran que está bien que lo hicieras, tienen reglas y regulaciones que vienen con eso. Como por ejemplo, usa el bozal, distanciamiento social y etcétera. E incluso hasta el punto en que cuando finalmente desataron su hechicería babilónica, dijeron ahora, para que ustedes puedan reunirse, para ir a ciertos lugares, para viajar, tienes que incluir, además de todas las restricciones, la hechicería babilónica. ¿Para qué? Podamos piratear tu cuerpo. Sí, pueden piratear, hackear millones de cuerpos de personas como resultado de la hechicería babilónica. Y el 5G, sí, eso es muy cierto. Y el 5G. También necesitaban la tecnología 5G también. ¿Sabían, hermanos y hermanas, que aquellos que han tomado la hechicería babilónica tienen este dispositivo de luz brillante que pueden ver dentro de ti? Pueden ver tu interior, pueden rastrearte. No es una teoría de conspiración, es un hecho. Es un hecho. Y muchos que están muriendo en este momento, repentinamente, es porque su sistema inmunológico no es tan fuerte para resistir esta cosa. Nos hemos convertido, bueno, déjame corregirme aquí. Algunos, de hecho, se han convertido en animales hackeables, pirateables. Pero aún hay esperanza para aquellos que han tomado la hechicería babilónica. Amén. Aún hay esperanza. No es demasiado tarde. Porque la Biblia nos dice, en tiempos de ignorancia,
Dios cierra los ojos, pero ahora llama a todo el hombre al arrepentimiento. Si tú no sabías de esto, ahora lo sabes. You know, Entrégate a Dios. confess Confiesa tus pecados. forgiveness Obtén perdón and y ayuda y pídele ayuda. even to Incluso alargar tu vida si es su voluntad. Porque muchos que la han tomado many that have taken it will not get no pasarán, digamos, después de 5 años de lo que la han tomado. 5 years. Eso es lamentable. That's unfortunate. Nuevamente en tiempos de ignorancia, In times of ignorance, God went Dios cerraba los ojos. Pero ¿cómo van a escuchar sin que nadie exponga esas cosas a ellos? those things to them. He escuchado y recibido And we muchos testimonios de individuos que estaban dispuestos a tomar la hechicería this poison para que puedan convertirse en animales hackeables. Pero después de que escucharon el mensaje por la gracia de Dios, decidieron que no lo tomarían. they would not. ¿Quién sabe, hermanos y hermanas, Who knows dónde esas personas podrían haber estado en este momento? could have been right now? As some Y como algunos even not ni siquiera existen o están gravemente enfermos como resultados de la hechicería. Sigamos adelante. Espérame, déjame hacer otro punto. Mientras los líderes de esta denominación of this estaban promoviendo were promoting el ingrediente, the el, ingredient el ingrediente activo, la hechicería, para que los miembros podrían convertirse en animales hackeables. Sigamos adelante. It goes on De to- nuevo al artículo from the article, Mundo New World, Valiente se llama, el periódico. En el pasado, muchos tiranos y gobiernos querían hacer esto, wanted to do this, que es piratear, hackear el cuerpo humano, the human body, pero nadie but entendió la biología lo suficiente. biology well enough. That Bien, eso era en el pasado. Y nadie tenía el poder de cómputo y datos. ¿Para qué? and they Para piratear millones de personas. Eso era en el pasado. that was back then. Ni tampoco, The people. ni Apple, ni GB podían hacerlo. Pero pronto, But soon, al menos algunas corporaciones y gobiernos corporations and governments podrían hackear sistemáticamente systematically a todas las personas all the people mientras muchos están durmiendo o simplemente en silencio a una agenda diabólica que convierte a los seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios contra sí mismos. Se está gestando dentro del Foro Económico Mundial. Una agenda diabólica se está gestando mientras estamos durmiendo. Hablando de eso, fíjate lo que dice el espíritu de profecía. Leemos de Review and Herald, 23 de octubre de 1888. Mientras los cristianos están haciendo ¿qué? Duermen en sus puestos. ¿El enemigo qué está haciendo? Satanás está activo vigilantemente sin agotarse para asegurar su plan. Cada uno de nosotros estamos jugando el juego de la vida y Satanás está trabajando con toda su astucia y conocimiento para robarnos de cada gracia celestial en su lugar para aprovechar cada momento de descuido y para tocarnos en cada punto débil con todos los engaños de la injusticia. El Satanás persigue el trabajo mientras estamos durmiendo. El enemigo está tomando una marcha sobre nosotros. Él no duerme, especialmente en estos últimos días. Él sabe que tiene poco tiempo, por lo cual debemos entender, como de nuevo la pantalla, el apóstol Pablo nos dice aquí, el 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, al menos que Satanás tome ventaja de nosotros porque no estamos ignorantes
de sus dispositivos. of his devices. So we should not be ignorant of the invention of Satan. Así que no debemos de estar ignorantes de los dispositivos de Satanás en estos últimos días. Estamos viviendo en un mundo donde la tecnología está avanzando muy rápidamente. Very rapidly. Podemos usar la tecnología para bien, Technology for good. pero hay algunas tecnologías hoy en día Technologies today that are purely que se están usando puramente y fueron inventadas para hacer la maldad. to do, Como por ejemplo, like for example, as we mientras estamos estudiando en este momento, estamos usando la tecnología. technology, Estamos usando la tecnología using technology to project para proyectar lo que estoy leyendo en la pantalla, para que ustedes lo puedan ver. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. it's a good thing. Mientras estamos estudiando en este momento, Right now, estamos usando la tecnología using technology para transmitir en vivo live stream este mensaje, this para message que otros, so that others no solo aquí dentro de este país, here within this country, sino también lejos, also far away, también puedan ser bendecidos y estudiar junto con nosotros. Eso es algo bueno. that is a good thing. Pero hay algunas tecnologías, hermanos y hermanos, Brothers and sisters, that que debemos usar should use our God nuestro discernimiento dado por Dios discernment. para decir, no, No, I'm not no voy a ir ahí. there. Tenemos que discernir esas cosas, especialmente Especially cuando la intención, cuando podemos leer sobre la intención the intent y el tipo de dispositivos que están usando. they are using. You can see that Podemos ver que hay algo. there is something. Podemos ver que hay un motivo, una razón diabólica por la que quieren que yo use este dispositivo y entre en este mundo porque quieren hackear mi cerebro. Recuerda, la batalla es para la mente. Satanás quiere ocupar el lóbulo frontal, el asiento de juicio de tu mente. Satanás quiere estar ahí. Unos recibirán la marca de la bestia, ¿dónde? En su frente. Otros la recibirán en su mano derecha, ¿correcto? En su mano. Pero Satanás, en este momento, tiene sus dispositivos y como resultado de esto, tomará posesión de muchos. ¿Ves? Antes de la primera venida de Cristo, los hombres, tanto la Biblia como la hermana White nos dice, estaban poseídos por demonios, legiones de demonios. Y leemos en el Evangelio, especialmente en el libro de Marco, cómo Jesús libraría a muchos de la posición diamónica de la que estaban sometidos. Satanás hoy en día está usando algunas tecnologías, algunos dispositivos para poseer la mente de los hombres. Así que como sucedió entonces, porque muchos estaban poseídos por demonios, antes del primer advenimiento de Jesús, por lo que así será en estos últimos días. Volvamos a la pantalla. Leemos aquí de el diario Fetch, Foro Económico Mundial. Harari predice un futuro sombrío para los humanos. Es el mismo hombre, nuevamente. Dice que necesitamos, ¿cuáles son las palabras? Reaprender cómo ver y caminar. ¿Acaso ese hombre es Dios? ¿Acaso Dios cometió un error cuando hizo al hombre? Bueno, esa es la intención ahí. Volvamos a la pantalla. Continúa diciendo, Yuval, así se llama este caballero, Yuval Noah Harari, predice que los humanos tendrían que volver a aprender a ver y caminar. ¿En dónde? En un futuro donde la realidad virtual, digital, altera el mundo físico y biológico. ¡Wow! El Foro Económico Mundial notó la capacidad de la humanidad para cambiar en su visión de un mundo controlado, confinado. ¿Qué viene a mente?
What would you ¿Con qué cambiarás la palabra confinado? Sí, me gusta eso. Yes, I like that. Sí, encierros, cuarentenas, Let's continue. confinados Find within the dentro del marco de la realidad virtual. Gerabi dijo que la gente people tendría que dejar ir let go de la experiencia humana human experience, y abrazar un mundo de realidad virtual reality world where they en el que tendrían que volver a aprender relearn how to a ver y caminar. and walk. La expresión The expression dejar ir, soltar, olvidarte de, a la que él se refiere, referring to también es dejar ir de la idea que hay un Dios. Él mencionó esto, ya hemos cubierto esto, que él dice que Dios no existe. let go Dejar ir de todas las enseñanzas, las doctrinas the doctrines de Jesucristo. Él dice que Cristo es una teoría de conspiración falsa. Escucha con atención. Si un hombre viene a ti, déjame llevarte a 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 4 nuevamente. Recuerda que leímos we read in verse en versículo 3. 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto a los que se pierden. ¿Por qué están perdidos? Porque el diablo de este mundo ha cegado su entendimiento de ellos, a los que no creen, al menos que la luz del evangelio resplandezca. La luz de Cristo no quiere que resplandezca. Así que esta batalla no es contra Yuval Harari. Él es un hombre que ha sido engañado por Satanás. Esta batalla es realmente otra vez con maldad espiritual en lugares altos. Es contra Satanás, el Dios de este mundo, que ha cegado su mente. Continuemos. Dice que nosotros predicamos no a nosotros mismos, sino que a Cristo Jesús es el Señor, y a Jesús, por el bien de Jesús, que encomendó luz para que resplandeciera en las tinieblas. Ahí está esta luz nuevamente. Esta luz brilló en nuestros corazones. ¿Para qué? Para dar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que el mundo necesita en este momento. Dios, que encomendó la luz para que brillara de las tinieblas de este mundo. Resplandece en nuestros mundos. ¿Con qué propósito? Para dar la luz. Tenemos que dar la luz a otros, y esa luz es Jesucristo, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que debemos tener esta luz, versículo 7, simplemente parafaseando lo que dijo ahí en versículo 7, debemos tener esta luz en esta vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, la luz de Jesucristo debe brillar en este momento a través de la iglesia, mientras el mundo se hunde más y más en esta oscuridad. Se nos ha dado la luz para exponer las obras de las tinieblas. ¿Por qué deberíamos esconderla? Continuemos. El artículo continuó diciendo, ¿pero qué significa que tengo que volver a aprender cómo ver y caminar? Esta es él haciendo la pregunta y la está respondiendo. A medida que la realidad virtual mejora, y con toda la charla sobre el metaverso, ¿qué es ahora el metaverso? Y yo también estoy incrementadamente, cada vez es más probable que haya mucho más actividad que se trasladen nuevamente del mundo biológico que conocemos a una nueva realidad. Mis hermanos y mis hermanas, esto da miedo. Lo que este hombre está diciendo en una manera muy sofisticada, en un lenguaje moderno, es lo que tanto la Biblia y el espíritu de profecía se refiere como espiritismo. Pero está reempaquetado de una manera que parece algo divertido, como el espiritismo. Leamos lo que dice ahí una vez más.
dijo, he said, es más probable que haya muchas más actividades more activities shifting que se trasladen del mundo biológico, físico, world que conocemos a una nueva realidad, new reality, una realidad virtual virtual reality, que tiene diferentes leyes físicas y biológicas. biological laws. ¿Podemos nosotros como seres humanos simplemente cambiar To the al reino inmaterial del metaverso the metaverse and leave our y dejar atrás nuestros cuerpos biológicos? bodies behind? Saben, el mundo protestante también es responsable Responsible for this para este tipo de enseñanza en este momento. right now. Este espiritismo, Spiritualism porque ellos enseñan that you can just leave. que simplemente mueres y te vas al cielo. This is pure Esto es puro espiritismo reempaquetado. La hermana White dice que en estos últimos días el espiritismo tomará el mundo por asalto. Está aquí sobre nosotros, en una forma de la tecnología. technology. Oh, mis hermanos y mis hermanas, recuerden lo que la Biblia dice, What the Bible says, what he is lo que él también está enseñando aquí y hablando aquí talking about es una falsificación. Recuerda que él dijo said that we will que dejaremos este mundo físico, biológico, world into a una nueva realidad. ¿A qué te recuerda esto? remind you of. Will there be Habrá un tiempo, according to según Pablo, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, 1 Tesalónicas capítulo 4 and y 1 Corintios capítulo 15 chapter 15, y muchos otros pasajes de la Biblia, passages from the Bible, will there habrá be un tiempo when en el que we will literalmente literally leave dejaremos este mundo físico. the physical world? Es una pregunta. It's a question. Sí, sí, es una pregunta. Sí, se acerca un tiempo Time coming when we will en el que dejaremos literalmente literally este mundo leave físico. this physical world. Cita, pasaje. Sí, sí, muy bien, ahí lo tienes. Lo tomaste de mi boca. Right out of my mouth. Porque este And then hombre we go to se vestirá, right? For porque este mortal se pondrá la inmortalidad. immortality, ¿Correcto? right? ¿Y qué pasará en ese momento? Happen at that moment. Bueno, Well, saldremos de este mundo físico, physical world, along with junto con los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Y luego para encontrar al Señor en el aire, air, y vamos a estar en el cielo con el Señor por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, por 1000 años. 1,000 years. Pero si lees con cuidado, Fully, esto es lo que están ofreciendo aquí, pero sin Jesucristo. Jesus Christ. ¿Ves la diferencia? You see the difference? This is the Esta es la, entre comillas, realidad que te están ofreciendo aquí sin Jesucristo. Jesus Christ. Y si es sin Jesucristo, Then it entonces es Satanás a quien te unes. are joining. Es a Satanás a quien te unes en esta rebelión. It's Es puro espiritismo. spiritualism. Listen to what Spirit Prophecy tells us here. Speaking of spiritualism. Spiritualists make the Los path to espiritistas hell hicieron el camino al infierno más atractivo. attractive. Spirits of darkness are clothed Los espíritus de tinieblas están deceptive teachers vestidos de estos maestros engañosos heaven. del cielo y tienen poder para engañar a aquellos que no están fortalecidos con la verdad bíblica. Bible truth Se emplea una vana filosofía is employed in al presentar el camino al infierno to hell como un camino de seguridad, with the con la eliminación altamente forjada and voice y voces musicalmente afinadas. Esa es la atracción del enemigo. they picture the Ellos pintan broad road el camino ancho como uno de felicidad y gloria. glory. Ambition holds before the loser. La ambición tiene por delante las almas lascivias, como Satanás representa a Eva una libertad y la bienaventuranza For them to para que enjoy disfruten which they never lo que nunca concibieron fue posible. As I stated a moment, Como dije hace un momento, es el mismo diablo, devil, es la misma serpiente, serpent, with con la misma vieja táctica. but
pero ha sido reembasada packages into en entretenimiento o nuevas tecnologías. technologies. ¿Debemos abrazar esas cosas? Those things. Revelation chapter Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, verse 8, second angel mensaje del segundo ángel, nos dice tells us that que Babilonia ha caído, is fallen. Because she has porque había embriagado a todas las naciones, borracha con el vino de su fornicación. Capítulo 18 de los Apocalipsis dice lo mismo. says the same thing. Pero el comienzo del capítulo 18, que es el versículo 1, nos dice que en un momento como este, Dios debe tener unos cuantos fieles, hombres y mujeres, que descenderán con gran poder para que la tierra sea, ¿qué? Iluminada con la gloria de Jesucristo. Ahí está la luz y luego está la gloria, que es lo mismo, por la oscuridad en la que estamos. Eso debería ser la posición de toda la iglesia en este momento. Me refiero a los adventistas, para exponer las obras de las tinieblas. Déjame volver a algo que dije hace un momento. No toda la tecnología es mala. Las podemos usar para bien, como lo estamos haciendo en este momento, usándola, utilizándola, alguna tecnología, algún equipo aquí, para el bien, para ayudar a difundir el Evangelio, amén. Para no solo ayudar a difundir el Evangelio, sino también para ayudar a exponer las obras de las tinieblas. Y para estudiar también, junto con otros que no están o no pueden estar aquí con nosotros físicamente, ¿correcto? Eso es algo bueno. Entonces tenemos que discernir, como dice la Biblia, como el apóstol Pablo dice, probad todas las cosas. ¿Y qué más? Abstenerse. ¿De qué? De la apariencia del mal. Sí, probad todas las cosas y abstenerse de toda la apariencia del mal. Ahora, lo que acabamos de ver en este momento, su plan para usar el metaverso, este tipo de tecnología, sabemos que eso es maldad. Quieren hackear el cuerpo humano. Quieren que Satanás, recuerda, cuando se ponen esas gafas en su cara, como Yuval Harari lo describe, usted literalmente deja este mundo físico a una nueva realidad, entre comillas. Y esa nueva realidad no tienes control sobre ella. No tienes ningún control sobre eso. Ellos tienen lo que ellos llaman, en esa supuesta nueva realidad, el metaverso, el avatar. Tienes un guía, lo llaman el avatar. Y ese avatar es como un sacerdote, que son demonios. Pregunta, ¿deberíamos involucrarnos en algo como eso? Fíjense en la pantalla aquí. Esto es Mundo Adventista. Y el titular, como puedes ver a la mano izquierda, ahí dice, con la flecha apuntando, dice, avanzando la atención médica a través de ¿qué? De la realidad virtual. Esto se publicó el 10 de enero de 2023. Así que de repente nos estamos moviendo, si lo tuviera que decir de esta manera, de nuestra medicina tradicional a una realidad virtual. Recuerdo que Dios dice que es el mismo hoy, mañana y para siempre. Yo recuerdo Isaías, no, espérame, déjame retroceder. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, Dios dice que sigan el camino antiguo. Interpónganse en el camino y pidan el antiguo camino, donde está el buen camino, y encontrarás descanso para tu alma. Recuerdo la canción que dice, dame esa religión antigua. Dame esa religión antigua.
God is calling for Dios está llamando a un avivamiento y una reforma. Y eso significa volver a las viejas costumbres. Dios está llamando a Laodicea a volver a ser Filadelfia como lo fueron una vez. Pero aquí, today hoy en día, Dios nos ha dado us el mensaje de salud, la obra médico-misionera, the right el brazo derecho del Evangelio, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, el viejo camino. way. Dios nunca cambia. Changes Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. and forever. Now, Ahora hemos abrazado el disque avance de la atención médica a través de la realidad virtual. Y acabamos de leer cuál es la intención. La agenda malvada, la agenda siniestra. Sabemos que es poseer o controlar. brothers and sisters, they'll Amados hermanos, hacen ver que esta cosa del metaverso sea tan divertido, tan avanzado. Es para ayudar a gente. Siempre lo promueven bajo ese paraguas de ayudar a las personas. Continuemos. Siguiente diapositiva. El mismo artículo sigue diciendo, went on to say. la Universidad Adventista está encantada, wow, de colaborar Collaborate with full con la Universidad de Células Completas, que es una universidad secular, volveré a eso, back to that en esta aula y laboratorio de última generación. and lab. Doing the Durante la crisis de la university hechicería, las dos universidades desarrollaron la deployable simulación de video de despliegue rápido and the y el sistema de dispensación de medicamentos automatizado, which are que están capacitando tecnologías creadas created in a multiplayer immersive virtual en un entrenador de realidad virtual inmersivo multijugador para HUE. that's the Adventist Esa es la Universidad Adventista, nursing students ya que la escuela encontró nuevas formas ways to de interactuar con estudiantes remotos within the dentro del programa de enfermería. Nuevas formas, suena muy bien good if you cannot make it. si no lo puedes comprender bien. Bueno, nuevamente en la pantalla, ¿qué ves aquí? See that Que este estudiante student está utilizando wearing this, estas gafas de metaverso, ¿correcto? right? Do you think ¿Crees que ella tiene el control of what de lo que sucede a su alrededor? around her? ¿Crees que ella tiene el control de su entorno, el mundo físico que la rodea? Around her? Incluso su cuerpo físico, no, no lo está. She's not. Alguien en algún lugar, Somewhere, o debería decir, algún demonio en algún lugar, está tomando posesión de ella. of her. Esa es la realidad en la que quieren que entres. Ahora otra vez, como dice el artículo, They dice que se asociaron con alguna universidad del mundo. of the world. And God, Y Dios nunca quiso que hiciéramos esto. we were Se supone que deberíamos speaking of that estar separados. Hablando de esa universidad, This is the university. regresen a la pantalla. Esta es la universidad en cuestión, que la Universidad Adventista University de Salud se asoció. El nombre de la universidad se llama Célula Completa Universidad, pero en inglés Full Cell. Puedes ver en la pantalla aquí algunas de las tecnologías que están promoviendo. Algunas de ellas no son malas, bad, but pero al centro ahí puedes ver the virtual reality las gafas del metaverso goggle, which is virtual, que son muy demónicas y diabólicas. Una vez más, one more time. You pones esa cosa sobre tu cara. you are Ya no estás en control de lo que está sucediendo alrededor de ti. Ya no estás en control. El enemigo it will make it a lot lo harán más fácil para que el enemigo venga y tome posesión de tu cuerpo. Ahora avancemos. move on. A continuación en la pantalla. This is from Esto es Seventh Day de una iglesia adventista del séptimo día en Brasil. and well, okay. Sí, iglesia adventista del séptimo día, dice ahí. This article came Este out artículo salió December 20, diciembre 20, 2022. 2022. Desafíos
y oportunidades para la iglesia adventista. ¿En dónde? En el metaverso. Aquí está, hermanos y hermanas. Los líderes nos van a decir, ya sabes cómo Ted Wilson ha estado promoviendo el evangelismo, ¿correcto? Yo iré. Tú sabes el lema ese, yo iré. Ahora te van a decir que el metaverso, pero vuelve a ver la imagen otra vez. Van a decirte que el metaverso es una buena oportunidad, una plataforma para alcanzar almas para Jesucristo. Así es como te lo venden. Nuevamente, como ves la foto en la pantalla, esto vino con el artículo. La Iglesia Adventista, la Conferencia General, ya tiene su plataforma de metaverso. Oh sí, ya tiene la apostasía, su conexión demónica. Recuerda, he cubierto esto antes en el metaverso. Tienes que pagar algún dinero para tener tu negocio ahí. No es gratis. No solo vas a ir y no hacer nada. No. Tienes que pagar dinero para estar ahí. Porque ellos tratan eso como otro mundo, como una propiedad inmobiliaria. Así es como lo tratan. Y muchas empresas están comprando propiedades en el metaverso en este momento. Sí. Ahora, este es un mundo que no existe, por cierto. Es un mundo que no existe. Pero aún así, la gente está gastando millones de dólares en el metaverso. Y nuevamente los líderes nos van a decir que es una nueva oportunidad de alcanzar almas para Jesús. Cuando en realidad, esto es un engaño, hermanos y hermanas. Esto es un invento de hombres. Escuche lo que dice el Espíritu de Profecía. En nuestros días, como en la antigüedad, las verdades vitales de la palabra de Dios se ponen a un lado. ¿Para qué? Para la teoría humana y especulaciones. Muchos ministros profesos del Evangelio no aceptan toda la Biblia como la palabra inspirada. Cuando un hombre rechaza una porción, otro cuestiona otra parte. Establecen su juicio como superior a la palabra. Y la escritura que enseñan descansa sobre su propia autoridad. Nuevamente continúa diciendo, es divina que la escritura, la autenticidad divina se destruye. Por lo tanto, las semillas de la infidelidad se sembran al aire. Y la gente se confunde y no saben qué creer. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho a entretener. Y esa es una de ellos, hermanos y hermanas. Esa disque metaverso. No deberíamos meternos a esta cosa y ponernos estas gafas, las gafas del metaverso, sobre nuestra cara. Y permitir que Satanás hackee, piratee nuestros cuerpos como si fuéramos animales. Y eso es exactamente lo que la Conferencia General está promoviendo. Oh, hermanos y hermanas, ¿dónde está el llorar y gemir por esta abominación? Volvamos a la pantalla. Continúa diciendo aquí. Desafíos y oportunidades para la Iglesia Adventista en el metaverso. El titular dice, continuemos. Esta es una descripción de la galería profética recién creada en el entorno del metaverso 3D de la sede Sudamérica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El lugar aún se está construyendo. ¿Qué es lo que se está construyendo? El metaverso. La iglesia en el metaverso aún se está construyendo. Pero solo llama la atención. En este primer momento trabajamos con contenidos como escenarios virtuales para ayudar a los miembros, padres y maestros a enseñar
sobre el ritual of the sanctuary del santuario and other parts y otras of the partes de la Biblia. Sin embargo, el año que viene, recuerden que este artículo salió el año pasado, diciembre 20. Así que cuando ellos dicen el año que viene, se refieren a este año 2023. El año que viene will go a step iremos a un paso más allá for live events and y tendremos eventos en vivo y servicios. ¿Dónde? En el metaverso. En el metaverso. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, esos avatares, priests sacerdotes que encontrarás en el metaverso, ¿quiénes son realmente ellos? Esta es una abominación, hermanos y hermanas. they will hold false Sostendrán servicios falsos en el metaverso. This is compliant Esto está en cumplimiento to Mark con Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, who said who quien dijo que quería que todas las iglesias, sí cierto, él dijo eso, que unieran al metaverso y tuvieran servicios completos en el metaverso, because we cannot porque ya no podemos acercarnos unos a otros, we cannot ya no podernos saludarnos, darnos la mano, debido a la hechicería. No es seguro, debido a la pestilencia. Y tienes hombres como, a ver, recuerdo su nombre. he has just been Él given se le acaba de dar this esta responsabilidad within the general country dentro de la conferencia general to have para tener el completo. ¿Cómo se llama? Es de Jamaica. Es un pastor dentro de la iglesia adventista que es jamaiquino. No Randy Skid, ese es otro. Está en California. No puedo recordar su nombre ahora. But anyway, Pero de todos modos, to have full de tener servicios completos en el metaverso. this is not Esta es una abominación. this is taking you Esto te está llevando directamente a Satanás, to the kingdom al reino de Satanás. Recuerda, nueva realidad. No es de extrañar que la hermana White miró un tren corriendo a la velocidad del rayo. heading in which direction ¿Y en qué dirección iba? to perdition. Iba dirección a la perdición. Let's move on. Avancemos. Artículo continúa diciendo, In this environment, en este ambiente, metaverse, el ambiente del metaverso, es posible, y estos son los adventistas los que están hablando, dicen ellos, es posible to walk without getting caminar sin cansarse for as long as y you por want. cuánto tiempo quieras. Pausa un momento. Yes, very Sí, muy bien. That's spiritual. Eso es espiritismo, hermanos y hermanas. And also, didn't we just Y también, ¿qué acaso no acabamos de leer lo que acaba de decir Yuval Harari? ¿Que aprenderás a caminar? That's exactly Eso es exactamente lo que los líderes adventistas acaban de decir. Now, another Ahora, otra cosa. I want to take you to the Bible. Quiero llevarlos a la Biblia. Vayan a Isaías 40 conmigo. And we want to Como una vez, look at this statement. nuevamente miramos esta declaración de los líderes adventistas. Ellos dicen que en el entorno del metaverso es posible caminar sin cansarse y durante el tiempo que desee. ¿Suena eso como cuando llegamos al cielo? ¿Sí o no? ¿Al caso eso no suena como cuando lleguemos al cielo? ¿Al caso la Biblia no dijo algo similar? Ahora déjame llevarte a Isaías capítulo 40. ¿A dónde vamos? Isaías capítulo 40. A la ley, hermanos y hermanas, y a los testimonios. Si no hablan de acuerdo, es porque, ¿por qué? Porque no hay luz en ellos. Por cada verdad de Dios tiene una, Satanás tiene una falsificación. La Biblia sí nos dijo que cuando lleguemos al cielo, ya no habrá más muerte, más tristeza, ya no nos cansaremos. ¿Correcto? Pero Satanás quiere darte algo más. Esta nueva realidad. Es una falsificación, sí. Capítulo 40 del libro de Isaías. Fíjense cuidadosamente conmigo. En el capítulo 40 del libro de Isaías, quiero llevarte hasta el versículo 26. Dice, levanta tus ojos en alto y mirad, ¿quién ha creado estas cosas? Que saca a relucir su hueste en números. Los llama, Dios los llama a todos por nombres.
of his pero la grandeza de su poder, for that he is strong in porque power. Él es fuerte en poder. Not one faileth. Ni uno solo falla. Thou, O Jacob, ¿Por qué dices tú, oh Jacob, speakest, O Israel, y hablas tú, Israel? thy way is hid from Mi the camino Lord, está escondido del thy Señor, judgment is passed y mi over juicio ha pasado por alto para mi Dios. Hast thou not known? Hast thou not known? ¿Acaso no has sabido? Hast thou not heard? ¿Acaso no has escuchado Everlasting God, que el Dios eterno, creator of the el Señor, el Creador de los fines de la tierra, fainteth not, no se fatiga ni se cansa? there is no searching of his ¿No hay búsqueda de su entendimiento? in verse, Entonces observa en el versículo 29, he giveth power le da poder. to whom? ¿A quién? To the faint, A los débiles and to them that have no might, y a los que no tienen poder. ¿Él hace qué? Aumenta su fuerza. But the Adventist Pero los líderes adventistas dicen, tendremos esa fuerza en el metaverso. No, de ninguna manera. Dios dice, yo te daré esa fuerza, that power, ese poder. Dice en el versículo 30, incluso los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los jóvenes cesarán por completo. Pero aquellos que esperan en el Señor, ¿harán qué? Renovarán su fuerza. Eso significa que no estaremos cansados. Espera sobre el Señor significa que la segunda venida, cuando Él venga, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán en alas como águilas, correrán y no cansarán, caminarán y no desmayarán. Ahí está, hermanos. ¿Cuándo será eso? ¿Qué es eso? Este es el verdadero metaverso. Sí, cuando lleguemos al cielo. Pero los líderes adventistas nos acaban de decir que podemos hacer eso en el metaverso. Eso es una falsificación. No quiero ese reino que están ofreciendo ellos aquí. Yo no quiero eso. Vayamos a 2 de Corintios ahora. Por lo tanto, agreguemos a esto, eso, base en lo que acabamos de leer en capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías, el mismo capítulo que dice que el hombre fue creado para darle gloria a Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 ahora. Fíjense en 2 de Corintios capítulo 4, lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, en conclusión a lo que acabamos de leer en Isaías 40, en el verso 16, salten conmigo al verso 16. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué causa? ¿Cuáles son las palabras? Nosotros no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando. Sí, el hombre interior se renueva día a día. Entonces dice, verso 17 más bien, porque nuestra leve aflicción, ¿cuánta es la aflicción? Es una leve, que se compró por un momento. Obra para nosotros que mucha más superior. ¿Y qué más? Eterno peso de gloria. Mientras no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que nuestra leve aflicción es temporal, pero Dios nos dará la fuerza, que cuando el tiempo venga, correremos y no cansaremos, no desfalleceremos. Amén. Pero nuevamente, nuestros líderes han sido engañados para abrazar un nuevo reino. Ese es el reino de Satanás. Esto es algo que Satanás solo puede imaginar. Es un sueño hecho realidad para Satanás. Solo él puede soñar a esto, inventar algo como esto, algo que no existe. Recuerde que es Satanás, la voluntad de Satanás, la ambición de Satanás de convertirse en Dios, en un mundo. Y ese metaverso es el mundo de Satanás. Avancemos, sigamos adelante, continuemos leyendo más cosas blasfemas de los líderes adventistas. El pastor Jorge
director of communication, Rampogna, director de comunicación de los adventistas en Sudamérica, understand entiende being in this environment. que estar en este ambiente, nuevamente este ambiente se refiere al metaverso, dice él, que es importante. Metaverse Estar en el metaverso es importante. ¿Por qué? because it meets Porque cumple biblical proposal con la propuesta bíblica del evangelismo. Pausa ahí. ¿Qué? ¿Qué? Yes, Sí, is indeed de cierto está borracho con el vino de Babilonia. Él acaba de decir que estar en el metaverso es importante. ¿Por qué? the metaverse Porque el metaverso, kingdom, el reino de Satanás, Satan virtue, el mundo de Satanás virtual, la realidad virtual de Satanás, dice él, cumple con la propuesta bíblica de evangelismo. ¿Ves la excusa ahí? Estamos haciendo esto to restore porque queremos alcanzar a las almas in the metaverse. en el metaverso. Evangelismo del metaverso. Eso es lo que Ted Wilson ha estado usando desde que se convirtió presidente la primera vez para lavarle el cerebro a los adventistas del séptimo día. Evangelismo, evangelismo, porque la mayoría de los adventistas, cuando escuchan la palabra evangelista, Be like, yeah, van a decir, sí, yo apoyo esto, ¿correcto? La mayoría de los adventistas. Y entonces así es como promueven la mentira, promueven el engaño. Sigamos adelante, volvamos a la pantalla. Continúa diciendo, he went on to say, the church la iglesia every debe aprovechar cada oportunidad para hacer evangelismo the people are. donde está la gente. People today La gente hoy en día in the, está inmersa en el internet the possibility of new a través de la posibilidad de nuevos mundos virtuales. great challenge Es un gran desafío to be there. estar ahí en el metaverso. But Jesus said Sí, pero Jesús dice evangelizing que nuestro evangelismo, nuestro proceso de evangelismo debe llevarse a cabo nation, tribe, a cada nación, tribu y lengua. ¿En qué contexto? they partly put Citaron en parte ese versículo. Bueno, en el metaverso there as well. es otro mundo diferente. ¿Tenemos que ir a otro mundo también? No. ¿Cómo es que Dios los va a llamar fuera de Babilonia? ¿Qué tal llamarlos a la realidad? ¿Qué tal llamarlos fuera de Babilonia? Porque esa es una realidad virtual. No existe. ¿Qué tal llamarlos al mundo físico? Llamarlos fuera de Babilonia. Llamarlos a un mundo real. A la realidad del pecado. Remember, Oh, hermanos y hermanas, recuerden upon the Lord, que los que esperen en el Señor harán que renuevarán sus fuerzas. Continuemos. Continúa diciendo. the pastor El pastor of the virtual church. de la iglesia virtual, ahora escucha They're gonna este give aquí. some examples Van a dar algunos ejemplos preachers, de predicadores de Babilonia. Babylonian preachers. Sí, de predicadores babilónicos. Van a sacar el ejemplo. Bueno, esto es lo que ellos están haciendo en el metaverso. Nosotros también lo podemos hacer. Escucha, el pastor de la iglesia virtual llamada Virtual reality Iglesia de Realidad Virtual BR, Soto DJ Soto, comments on the opportunity comenta sobre las oportunidades for to this. de llevar el evangelio a diferentes públicos. There Wow. are people who, for different Hay personas que por diferentes motivos go to a physical no suelen ir a una iglesia física. La congregación virtual 200 people. ya tiene 200 personas. Virtual congregation already has 200 Esa people. congregación virtual ya tiene 200 personas y comenzó a ayudar a quién? A los ateos Gnostics, y los agnósticos. Pastor Soto El pastor Soto has even performed incluso baptism. ha realizado bautismos de forma remota. ¡Wow! We're talking about Ahora estamos hablando de los líderes adventistas usando esos pastores babilónicos como ejemplo of the good works that they de las buenas obras que están haciendo. we might as well Así que también podríamos también nosotros beneficiarnos de eso. virtual communion. Entonces, ¿qué vamos a tener? We're gonna in the metaverse. Servicio de comunión virtual en el metaverso. Vamos a tener bautismos virtuales en el metaverso. Esa es una abominación, hermanos y hermanas. This already. Y ya han hecho esto, ya lo están haciendo en Inglaterra. I quoted that in 2020. Cité eso en 2020, mientras estaba en Australia. Having virtual baptism. Estaban teniendo bautismos virtuales. ¿Cómo es que haces un bautismo virtual? Oh, adventistas, despierten. Yo pensé que el bautismo, según el libro de Hechos, capítulo 8, Baptism requires que el bautismo who is baptized requiere que el que esté bautizando al otro in the water, debe estar en el agua who is being baptized y el que está siendo bautizado también debe estar en el agua. has to be
be some contact y made tiene que haber algún contacto entre los dos. That's baptism. Ese es bautismo. It's for immersion. Por eso se llama inmersión. Somebody ¿Cómo sumerges a alguien in the metaverse. en el metaverso? How do you do that? ¿Cómo haces eso? And look on the screen here. Y mira la pantalla On aquí, the right side of your screen, al lado derecho de tu pantalla. Babylonian church. Esto es de esa iglesia babilónica bautizando a las personas en el metaverso. ¿Lo ven? Eso es lo que los líderes adventistas quieren hacer, hermanos y hermanas. Move on. Next article. Avancemos. Siguiente artículo. Not next article, but next slide. Same Siguiente article. diapositiva. Mismo artículo. Continúa diciendo. Again. Well, let's move on to the next slide. Continúa diciendo. Atentos aquí, amados hermanos. Esta It es. says, Dice. Adventist reality. Listen what it says. Realidad. Escucha lo que dice aquí. It says, with the metaverse, Los gastos con el metaverso the Brazilian Adventist en la reality realidad adventista brasileña begun ya in comenzaron local congregations. en las congregaciones locales. The idea is in La idea es 2023 en 2023 year to este have año, that space for tener ese espacio operational, en pleno funcionamiento such as services, Sabbath con programas como school servicios, estudios de escuela sabática y reuniones de grupos pequeños en el metaverso. What an abomination. And ¡Qué I'm abominación! quiet. If I Y se supone que debo quedarme callado. Si digo algo al respecto, estoy en contra de la iglesia. ¿Qué iglesia? Esa es la iglesia de Satanás, metaverse. que está en el metaverso. What's that? ¿Qué es eso? Yes, thank you, sister. Sí, gracias, hermana. Indeed. Eso es locura de hecho. Observa la siguiente diapositiva aquí. Esto es, Again, quote unquote, mission nuevamente, entre comillas, Misión 360. Misión 360, producida por Misión Adventista. Dice ahí, pantalla izquierda de tu pantalla. El titular dice, la iglesia cibernética. Y fíjate la flecha amarilla. ¿Quién patrocina esto? Dice aquí, Iglesia Adventista del Séptimo Día. 2023, Conferencia General de los Adventistas. Todos los derechos reservados. Y luego usan esta excusa aquí, citando a alguien en este pequeño y loco mundo virtual. Dios me encontró y me dio de comer lo que necesitaba para hacerme completo. Misión, hermanos y hermanas. Misión en el metaverso. ¡Qué abominación! ¡Qué abominación! ¿Qué tal, una vez más? Mostrarle a la gente las obras de las tinieblas, los dispositivos del enemigo. No, todo lo que el papado y los globalistas están promoviendo. Encontrarás a Ted Wilson y la conferencia adventista también metidos en eso, porque ellos tienen grandes inversiones en esas cosas. Al igual que han tomado millones, si no miles de millones de dólares del gobierno para promover la hechicería babilónica. Ahora están promoviendo este mundo virtual que no existe. Están promoviendo este mundo metaverso diabólico para ponerte tus anteojos y para ser poseído por Satanás. Escucha estos pasajes aquí del espíritu de profecía. ¿Por qué? Los hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Estas palabras de las Sagradas Escrituras me fueron presentadas de ustedes mismos. Hombres se levantarán hablando perversas cosas para arrastrar discípulos tras ellos. Hechos 20:30. Esto seguramente se verá, ¿dónde? Entre el pueblo de Dios. Sí, hermanos y hermanas. La conferencia general y todas las conferencias han adaptado los métodos de Satanás para arrastrar y alejar a los discípulos de Jesucristo hacia la esfera o reino de Satanás.
dice aquí, cuando venga el zarandeo, ¿cómo vendrá? Por la introducción de las teorías falsas. Estos lectores superficiales son como arena movediza. El zarandeo está aquí. ¿Por qué? Por la introducción de teorías falsas. ¿Acaso no hemos estado viendo estas teorías falsas? Eso significa que el zarandeo está aquí. Se han apartado de la fe y han prestado atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Por lo tanto, como dije anoche, en nuestro estudio, tenemos que llamar a la iglesia fuera de eso. Tenemos que llamar a la verdadera iglesia de Dios fuera de eso. Y la iglesia verdaderamente saldrá de eso. Leemos en Apocalipsis capítulo 14 sobre la iglesia pura, comenzando en el versículo 1, describiendo los 144,000. No estaban bajo la conferencia. La iglesia verdadera, hermanos y hermanas, estará sola con Cristo solo. Se pondrá solo de pie con Cristo. Ellos no tendrán el apoyo de la conferencia general. La iglesia verdadera siempre ha sido la iglesia que se mantiene a sí mismo, totalmente apoyada por Jesucristo. Debería decir, no tienen autoridad sobre ellos. Cuando digo autoridad, digo autoridad humana, que ha abrazado los dispositivos de Satanás. La verdadera iglesia de Dios. Leemos sobre ellos. Y lo he dicho, bueno, en todo el libro de Hechos y en los Evangelios. Y lo he dicho a muchos que están enseñando, usando y tomando fuera de contexto, especialmente ese joven en Sudáfrica, que es un verdadero engañador, porque él comenzó como sostén propio, verdad presente, y luego de repente comenzó a decirle a la gente que se quedara con la conferencia. Que se quedara con la conferencia. De repente, muy repentinamente, hizo ese cambio. Ahora ya que está recibiendo apoyo de verdad presente y de adventistas en la conferencia, y ahora de repente alguien dejó un comentario esta mañana después de escuchar el mensaje de anoche. La persona estaba diciendo, estoy confundida. Esa persona, especialmente ese joven de Sudáfrica y otros, incluso como Walter Bay, nos están diciendo, quédate con el barco, pero ahora escucho esto, que debemos dejar la organización. Estoy confundido. No debe haber tal confusión. ¿Ves? Esos hombres que están diciendo esas cosas no pueden usar ni siquiera una sola escritura, un solo pasaje de la Biblia. Solo uno. Y los he retado, los he desafiado. Dame un solo pasaje de la Biblia que diga que si voy a ser un verdadero adventista del séptimo día, debo de permanecer bajo la conferencia. Dame un pasaje de la Biblia. No pueden producir ni solo uno. Solo están usando a hermana White fuera de contexto. Solo mal citan a Elena White fuera de contexto. Para producir, para fabricar algo que no está ahí, cuando ella no dijo eso. Leímos anoche donde ella dice que esperábamos en tiempo pasado que no haya necesidad de otra salida. La necesidad de otra salida. ¿Por qué? Es porque, en otras palabras, ella está diciendo, si vamos a seguir la Biblia y la Biblia solo, tenemos que salir. La verdadera iglesia, los verdaderos adventistas, deben salir de la conferencia general. De lo contrario, serás destruido. La misma manera que Jesús pronunció una maldición y la destrucción sobre el fariseísmo. En Mateo 23, entrando en Mateo 24, lo mismo le sucederá a la iglesia estructurada. Y escuchas a menudo que la iglesia parece que se caerá, pero no caerá. ¿Usarán esa escritura? Bien, dice la iglesia, pero no dice la estructura, no dice la organización, no dice la conferencia, dice la iglesia.
¿Qué es la iglesia? Well, we read that yesterday. Bueno, leímos eso ayer, anoche. The church that she's referring to is the same La iglesia a que ella se refiere es la misma iglesia que el apóstol Pablo describió en Efesios capítulo 5, versículo 7. La iglesia que verá la aparición de Jesucristo. ¿Qué tipo de iglesia era? ¿Te recuerdas? Efesios 5, versículo 7. Una iglesia sin mancha y arruga. Nada que la contamine. Una iglesia gloriosa. Una iglesia que no ha sido teñida nuevamente. Refiriéndonos a Apocalipsis 14, verso 1 al 5, de los 144,000. Dice de ellos que ellos tenían una fe pura, eran vírgenes, no eran ensuciados por mujeres, por el mundo, por iglesias. Sí, una iglesia santa, muy bien. Sí, correcto, una iglesia santa. Esa es la iglesia. Leamos el último pasaje ahí, dice: no habiendo recibido el amor de la verdad, serán tomados en los engaños del enemigo. Ellos prestarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Pregunta nuevamente: ¿es un zarandeo físico de apartarse de la fe? No, no es literal, físico, que se aparten de la fe. Es exactamente lo que acabamos de leer, que están haciendo. Están prestando atención a los espíritus seductores y las doctrinas de diablos, mientras todavía se hacen llamar adventistas, mientras todavía le dicen a la iglesia que tenemos grandes misiones, grandes planes. Únanse a nosotros en el metaverso. Puedes imaginarte, imagínate esto por un segundo, imagínatelo. Entras a una iglesia adventista y todos con anteojos. Imagínate eso. Y todos con lentes virtuales están haciéndole así. Imagínatelo. ¿Quién es el Dios? Incluso el pastor. El pastor, nuevamente, hermanos y hermanos, es una triste realidad. Es una triste realidad. Pero imagínense, basados en lo que acabamos de leer, imaginen entrando a una iglesia adventista. Porque ahora no enseñan nada, no predican. El pastor no irá ahí y solo irá y contará algunos chistes y luego eso es. Todo ese es el sermón y te vas a casa. Bueno, en esta realidad virtual, el pastor se presentará ante la congregación y luego el pastor dirá: sabes, he preparado el mensaje para hoy, pero para que tú experimentes ese mensaje tienes que ponerte los anteojos. Y luego el pastor se pone los anteojos de metaverso, y luego la congregación, y luego todos están inmersos en esto, en este mundo virtual. ¿Ese es el tipo de ambiente en el que quieres estar? ¿Ese es el tipo de iglesia que quieres unirte? Bueno, mis hermanos y mis hermanas, como Jeremías y Isaías dijeron: si amas al Señor con todo tu corazón, mente y alma. De hecho, permítanme, bueno, por el bien del tiempo, déjame parafrasearlo. Si amas al Señor con todo tu corazón, mente y alma, no puedes permanecer en silencio. Somos protestantes. Cuando nosotros vemos a los líderes, la iglesia está abrazando las tinieblas en vez de la luz, rechazando a Jesucristo, tenemos que señalar a los pecadores dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. A Él, quien es el camino, la verdad y la vida. No podemos mezclar las tinieblas con la luz. Debe de haber una distinción, amén. Debe de haber una distinción. Esto es porque
es que tenemos que ir con una así, dice el Señor. Estudia la palabra. Mantente firme. Dios te dará el discernimiento espiritual para entender que nosotros no podemos unirnos a esta nueva realidad virtual. Y en cuanto a nosotros, debemos hacer ¿qué tipo de realidad o reino debemos mirar hacia adelante? Un reino cuyo hacedor y constructor es Dios, donde mora la justicia, no la maldad. Encontrarás todo tipo de maldad en el mundo del metaverso. Tengamos una palabra de oración. A loving God, Father, which art in heaven. Nuestro amoroso Dios Padre que estás en el cielo, For the truth again, gracias por la verdad nuevamente. spiritual discernment. Gracias por el discernimiento espiritual. Father, that Gracias, you Padre, have left us que no nos has dejado ourselves a nosotros mismos deceived by para ser the engañados enemy and his devices. por el enemigo y sus That artimañas. you have given us understanding. Ahora que nos has dado Help us to stand entendimiento, like the disciples did. ayúdanos a estar And firme to como lo hicieron los declare discípulos boldly in the name of y a Jesus declarar con valentía en el nombre de Jesús ought to obey God rather than men. que debemos obedecer a Dios en lugar de hombres, que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Reject Debemos the works of darkness. rechazar las obras de las tinieblas Expose them. y debemos exponerlas, Many souls porque muchas almas and as están a siendo result engañadas are perishing in y heavy como resultado condemnation. están pereciendo Remember Jesus' a la perdición. Ayúdanos a recordar la misión de Jesús, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Ayúdanos a tomar esto en serio, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para llamar a los pecadores a la luz, quien es nuestro amoroso Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa.